promesa tiene tu nombre, Jesús mi Rey. Hay mayor poder que tocarte, Jesús, Jesús, Jesús. Tienes poder, tienes poder, Jesús, Jesús. Tienes poder, tienes poder. Bendecida tarde, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en esta tarde grabamos este video para compartirles una enseñanza espiritual que el Señor ha depositado, compartir con todos los músicos, con los animadores, con todos los servidores de la Renovación Carismática. La titulamos Jonás en el 2020. ¿Por qué Jonás en el 2020? Déjame platicarte un poquito por qué surgió esta enseñanza a raíz del COVID-19 o del coronavirus. Hace algunos días o una semana estuve recibiendo llamadas, mensajes de hermanos que me habían invitado a predicar, a compartir enseñanzas, formaciones, y todos decían lo mismo. Nomás te hablo para decirte que nuestro párroco nos indicó que canceláramos todas las actividades de nuestra parroquia y pues no vamos a poder tener el retiro, no vamos a poder tener la formación. Y cuando termino de las llamadas o de leer los mensajes, me empecé a cuestionar, ¿qué está sucediendo? ¿Será acaso el fin del mundo? ¿Será que el mal está ganando la batalla? Empecé a cuestionarme constantemente qué está pasando. Y en ese cuestionamiento llegó a mi corazón unas palabras que decían, yo me valgo de todo para llamar. Y aún me cuestioné en mi interior más fuerte, ¿llamar a qué? En este tiempo, ¿llamar a qué? Y de inmediato me llegó otra respuesta a mi corazón diciéndome Jonás en el 2020. Me puse a meditar la palabra de Dios de Jonás, ese llamado de Dios hacia Jonás, y encontré grandes riquezas. Pero Dios me ponía en mi corazón esta frase, el mundo y la iglesia ya tienen sus planes para este año, pero yo los cambiaré todos. Aún después de que tenía mi necesidad en mi corazón de compartir este video, de preparar esta formación, esta enseñanza para compartirla con todos ustedes, créanme que había temor, había miedo en mi interior para compartirla. Y le pedí a Dios alguna confirmación para ver si verdaderamente era necesario compartirles esta enseñanza el día de hoy. Y a los 5 minutos de que le preguntara yo a Dios este tema, me llega un mensaje de mi mamá con un video de Monseñor José Ignacio Munilla, que es obispo de San Sebastián, y hablaba precisamente de lo que Dios depositaba en mi corazón y que esa noche yo platicaba con mi esposa Blanca. Y Dios me empezó a confirmar a través del video. Y para rematar y para ser más específico, Dios le pone el obispo, es el obispo de una ciudad llamada San Sebastián. Y yo me quedé así como que, ¿qué onda, verdad? Pues ya no había mayor confirmación que esa, San Sebastián, mi nombre es Sebastián, y que yo le pedía una respuesta a Dios y Dios me la dio en 5 minutos a través de este video de Monseñor José Ignacio Munilla, el cual te invito a que lo busques por YouTube y lo vas a encontrar, es muy enriquecedor. Bueno, mi querido hermano, sin más rollo, sin más preámbulos, quiero compartirte esta enseñanza. Hoy estamos viviendo la misma historia que vivió Jonás, sí, en el 2020. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a anunciar sus maravillas a las naciones y al parecer no lo hemos realizado conforme a su voluntad. Más bien hacemos las cosas como nosotros queremos y como nosotros pensamos, mas no como Dios quiere que se realice. Por eso este tiempo del coronavirus es tiempo de bendición, tiempo de reflexión, tiempo de entrar en nuestra intimidad y poder meditar con Dios cuál es el verdadero plan que Él tiene para nosotros. Fíjate, mi querido hermano, Dios llamó a Jonás a anunciar a Nínive un camino de conversión, pero Jonás decidió correr de su presencia para no anunciarlo.
No sabemos si corrió porque tenía 5 razones, es decir, tenía miedo de anunciar el camino de la conversión a los hermanos de Nínive. No tenemos el dato específico en la palabra de Dios, pero vamos a ir a Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en esos tiempos. Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Es decir, Dios le habla a Jonás al corazón, le dice: levántate, tienes que ir a Nínive porque es una ciudad que ha pecado tanto y que sus pecados ya llegaron hasta el cielo, y anúnciales un camino de conversión. Pero Jonás, en lugar de correr hacia Nínive, corrió hacia Tarsis. Se apartó de la presencia de Dios. Hoy en estos tiempos Dios nos sigue llamando a anunciar su plan a sus pueblos. Y tal vez hoy no corremos de su presencia como lo hizo Jonás, pero sí hacemos o hablamos lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios manda. En estos tiempos de cuarentena forzosa por el coronavirus, Dios nos está hablando de una manera muy clara. Hagan lo que yo les digo, no lo que ustedes creen. Mi querido hermano, estamos en un tiempo en el que debemos de escuchar con claridad la voz de Dios, meditarla en nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo la lleve a la acción hacia las necesidades que tiene su pueblo. No huir buscando o diciendo o haciendo lo que nosotros queremos, más bien bajo la luz de la voluntad de Dios. Jonás creía que corriendo de Dios se salvaría. Ese era su plan de escape. Nosotros cuántos planes, proyectos, obras, misiones, retiros, etcétera, tenemos y creemos que eso es lo correcto para hacer. Pero cuestionémonos, ¿verdaderamente Dios lo inspiró en la oración? ¿O solamente es una actividad para rellenar el plan pastoral, el calendario anual, para tener entretenido al grupo o el movimiento? Miles de planes hacemos en todo el mundo, sin poner en primer lugar el deseo de Dios. Para la iglesia, para nosotros, para el grupo, para el movimiento, para nuestra familia, a veces hacemos miles de planes, pero no ponemos la voluntad de Dios sobre ellos. Y Dios, siendo amoroso, siempre tan misericordioso, nos permite que llevemos a cabo esos planes, pero llega en el momento en el que Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí, y decide cambiar el rumbo de la historia, como lo ha hecho el día de hoy. Dios ha cambiado el rumbo de la historia que tú y yo teníamos trazada para este 2020. ¿Cuántos calendarios, cuántas agendas, cuántas citas, cuántas juntas, cuántas reuniones, cuántos retiros, cuántas misiones hoy en este tiempo han sido canceladas? Porque Dios tuvo que darle un alto total a la iglesia, a los servidores, de decir: hey, sí hacen cosas buenas, pero no son las cosas buenas que yo quiero que hagan para mi pueblo. Por eso nos ha detenido, nos ha atado de las manos para que a través de este encierro que tenemos por el tema del COVID-19 podamos meditar con claridad. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere o simplemente hago lo que se me antoja para poder llevar a cabo algo en el 2020? Mi querido hermano, es tiempo de reflexión. Dice también más adelante otro punto: Jonás, después de correr de la presencia de Dios, se fue a Jaffa y compró un boleto del barco rumbo a Tarsis. Y cuando zarparon de Jaffa, Dios permitió que el viento y las aguas azotaran contra la barca donde él quería huir. El capitán supo que todo era por culpa de Jonás, porque desobedeció y escapó de Dios. Jonás les dijo que lo tiraran al mar y éste se calmaría, y así lo hicieron. Lo podemos ver en Jonás capítulo 1, versículo del 3 al 16. ¿Cómo pasa esta historia donde Jonás está en el barco? El mar empieza a arreciar como una tormenta, se quería hundir el barco. Y en ese momento el capitán empezó a cuestionar a todos los tripulantes y llegó hasta con Jonás, que Jonás había escapado de la presencia de Dios. Y como les dijo Jonás, lo echaron al mar y el mar se tranquilizó. Y Jonás pensó que ya se le había librado, que ya al momento de irse al mar se iba a morir y ya no iba a ser la voluntad de Dios. Pero déjame decirte lo que nos dice este punto.
Nos estamos dando cuenta que por desobedecer al llamado de Dios y escapar de su voluntad, realizando nuestra voluntad, sale afectado el pueblo. Con Jonás por su culpa casi se hunde el barco con gente inocente. Nomás imagínate, mi querido hermano, por desobedecer el plan de Dios y hacer lo que Él quería a través de sus proyectos y de sus planes, por poco hace que se hunda el barco con gente inocente. En estos tiempos muchos hermanos nuestros se están muriendo espiritualmente porque hacemos lo que nosotros creemos correcto para ellos. Los llenamos de conocimiento, los llenamos de sentimientos, pero no les damos a un real encuentro con Jesús que transforme sus vidas. Por eso cuando llegan las pruebas, llegan las tentaciones y se suscitan los problemas o las enfermedades como el día de hoy, nuestros hermanos sucumben. El temor, la angustia, la incertidumbre, la falta de fe, el pánico se los consume, ya que no tienen cimientos sólidos. Desvían rápidamente su mirada de Jesús y la enfocan en el problema, en la situación que están viviendo. Y esto es a través de que nosotros les damos conocimiento y sentimientos, pero no les damos una convicción en sus corazones para que ellos se mantengan firmes y sólidos sobre la roca que es Cristo Jesús. Amados hermanos servidores, líderes y coordinadores, nuestro papel en la iglesia es sumamente importante, ya que nosotros podemos ser buenos sembradores del mensaje de Dios o simplemente servidores que dan discursos sin provocar frutos. Es tiempo de volver al mensaje que anunció Pedro, el mensaje que nos hablaba de la salvación. Pero no solamente hablar de la salvación tiene que ser un signo que nos acompañe en nuestra enseñanza, en nuestra predicación. Seamos testigos reales de un Dios amoroso que se deja encontrar por nuestros hermanos. Hemos escuchado mucho la frase, vayamos mar adentro. Jonás fue lanzado a la profundidad del mar, literalmente, lo echaron al mar. Y en esa profundidad sucedió un milagro. Dios lo salvó y mandó a un pez que lo comiera. Jonás capítulo 2 versículo 1. Vamos a encontrar ahí cómo un pez comió a Jonás en el mar para que no muriera. Querido hermano y querida hermana, hermanos, en la profundidad del amor y de la misericordia de Dios es donde suceden los grandes milagros de amor. En la profundidad del corazón de Dios nacen los milagros de amor. Jonás en la profundidad del mar pensó que ahí era su fin, que Dios lo condenaba a muerte, y sucedió todo lo contrario. Encontró una nueva vida. Hermanos, nuestra misión es muy clara. Hay hermanos que hoy piensan que ya están perdidos, que morirán. Algunos otros andan anunciando que es el fin de los tiempos. Nosotros no sabemos, o nadie sabe, ni el lugar ni la hora en que nuestro Señor va a regresar. Pero lo que sí sabemos es que debemos de anunciar que hay un Dios misericordioso que nos quiere amar, nos quiere abrazar y nos quiere alcanzar. Y esa es tu misión y esa es mi misión. Dice esta imagen, en la profundidad del mar de la misericordia de Dios nace la vida nueva. Por eso hoy nosotros estamos más que llamados a anunciar una vida de amor y de misericordia por parte de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos llevar al mundo a lo más profundo del mar del corazón de Dios, porque es ahí donde brota la verdad y la vida. Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. En Jonás capítulo 2, versículo 1 lo vamos a encontrar. Nosotros hoy no estamos dentro de un pez gigante, ni estaremos 3 días y 3 noches dentro de él. Hoy no es un pez, es un grande virus del tamaño del mundo que nos tiene encerrados por 40 días o más. Privados de todas nuestras actividades diarias. Algunos ya no estamos yendo a trabajar, trabajamos desde casa, otros simplemente no están trabajando. Ya no puedes hacer deportes al aire libre, ya no puedes ir a conciertos, ya no puedes ir a cines, ya no puedes ir a la escuela, etcétera, etcétera.
provocando este virus una revolución social y paralizando a países completos. Este encierro de Jonás lo orilló a postrarse ante Dios. Ahí en el vientre del pez, Jonás oró y clamó al Señor, lo mismo que está sucediendo hoy en día en el mundo entero, de diferentes formas, en diferentes lenguajes, pero hoy la oración es el lenguaje universal que está conectando al mundo entero. Lo puedes ver en Jonás capítulo 2, versículo de 2 al 10. Jonás duró 3 días y 3 noches en ayuno total. Nosotros también estamos pasando tiempo de ayuno, no un ayuno de abstinencia de alimentos, un ayuno de Eucaristía, un ayuno de misa presencial, un ayuno de grupos de oración, un ayuno de sacramentos, un ayuno de ejercicios espirituales, un ayuno de retiros, un ayuno de formaciones, un ayuno de viacrucis, etcétera, etcétera. Estamos en tiempos de despojo. Y no quiero decir que te despojes de esto que acabo de mencionar, más bien que te despojes de la comodidad que tú y yo hemos tenido al vivir esto, de pensar y meterlo como una rutina diaria de nuestra vida. Hoy voy a misa porque es domingo. Hoy voy a un retiro porque me invitaron de la comunidad y tengo que ir a servir. Hoy voy a esto y a esto, pero ya lo haces como algo rutinario. No lo haces como algo que nazca desde el fondo, desde tu corazón, y anhele tu alma estar en la presencia de Dios como la sierva anhela al Señor. Así tú y yo, mi querido hermano, estamos en este tiempo de ayuno en el que el novio se nos ha apartado, se nos ha quitado el novio, para que tú y yo anhelemos desde lo más profundo, meditando, orando, reflexionando, leyendo la palabra de Dios, y volvamos a despertar en nuestro corazón ese fuego ardiente que nos lleva a encontrarnos con Jesús todos los días, como una primicia nueva del amor, como algo que es espontáneo, algo que es innovador, porque así es Jesús. Jesús es innovador todos los días, a todas horas, y hoy acaba de innovar el mundo a través de permitir que este virus empiece a recorrer y paralizar todo y nos lleva a un encierro. Estamos en tiempos de despojo, mi querido hermano, porque hemos caído en rutinas, nos hemos enrutinado en las cosas de Dios, y Dios no te quiere tener atado a una rutina. Dios no te quiere sentado en una banca todos los domingos porque tengas que cumplir con un mandamiento de la iglesia. No, Dios te hace libre. Dios quiere que tú estés enamorado, como cuando ibas a ver a tu novio, a tu novia, y te vestías de la mejor manera. Así tú y yo hoy estamos llamados a eso, a vestirnos con las mejores galas, con los mejores trajes, para que cuando se permita regresar a la iglesia, volvamos con un fuego nuevo, con un ardor en nuestros corazones. La oración de Jonás y el ayuno alcanzaron la misericordia de Dios, y Dios ordenó al pez que lo vomitara sobre la tierra. Jonás 2, versículo 11. Si nosotros clamamos de corazón a Dios y vivimos este ayuno espiritual en la profundidad de Dios, Dios ordenará a este virus dejar la tierra en paz. Dios dará sanación a las naciones, como nos lo dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Al tocar tierra Jonás, Dios le volvió a dar la misma orden: ve a hablarle a Nínive de conversión. Y Jonás esta vez ya no corrió, se mantuvo firme, porque cuando Jonás tocó tierra al salir del pez, Jonás era una nueva criatura. Jonás era un nuevo servidor guiado por la voluntad de Dios. Lo puedes ver en Jonás 3, versículo del 1 al 3. Tenemos una nueva oportunidad de volver a caminar en la voluntad de Dios y anunciar no de nuestro conocimiento, sino de nuestro corazón a un Dios vivo y amoroso. Dios le dijo a Jonás: en 40 días Nínive será destruida.
Una vez más tiene similitud 40 días con 40 días de encierro del COVID-19. Dios nos invita a anunciar no la destrucción del mundo, pero sí la destrucción y la muerte del pecado que habita en nosotros por la poderosa sangre de Cristo nuestro Señor. El pueblo de Nínive escuchó la voz del profeta Jonás y aceptó el mensaje de Dios e inició a ayunar. No solo fue el pueblo, el rey también aceptó el mensaje de Dios y pidió en decreto a todo el pueblo ayunar y arrepentirse de sus malas conductas y sus malas acciones. Lo mismo sucederá en el mundo. Los presidentes del mundo van a aceptar el mensaje de Dios, rompiendo el poder de la muerte sobre las naciones. No más aborto, no más pobreza, no más aprobación en contra de la ley del Dios. Pero para que esto suceda, mi querido hermano, necesitamos tú y yo ir a la profundidad del corazón de Dios. Necesitamos ayunar. Necesitamos profundizar en el mar de la oración. Necesitamos llenar nuestro corazón del agua viva que se llenó la samaritana para poder anunciar a un Dios poderoso. Bastó que Jesús le diera agua viva a aquella mujer samaritana para que todo el pueblo de Samaria se convirtiera en Cristo. Bastó que el Espíritu Santo llenara a Pedro para que Pedro predicara en la plaza y se convirtieran más de 3,000 personas. Así contigo y conmigo. Basta que a través de esta situación del COVID-19 no lo veas como una maldición, que lo veas como la oportunidad perfecta para bendecir, alabar a Dios y prepararnos para la nueva misión que Dios tiene cuando esto se termine. Mi querido hermano, el COVID-19 es tiempo de bendición. No dejes que nada te robe la paz. No dejes que nada te quite la esperanza, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Mi querido hermano, Dios te ama demasiado y permítele que a través de esta reflexión de Jonás en el 2020, Él abra tu corazón, abra tu entendimiento para que la sabiduría del Espíritu Santo descienda sobre ti y no se quede en conocimiento, sino se transforme en una acción de toda tu vida completa. Dios te ama demasiado. Dios te quiere utilizar a ti. Solamente necesitas y yo necesito profundizar en el mar de su amor. Esta enseñanza se las vamos a compartir, o creo que Imelda ya se las mandó en el grupo por medio de un PDF, pero dale otra leída, otra releída, porque Dios quiere seguir hablándote. Dios te ama incondicionalmente. Un fuerte abrazo, mi querido hermano, y nos vemos pronto, primeramente Dios. Padre.